que Sandra Cuevas, hablando de mujeres en problemas legales, bueno, pues ayer fue vinculada a proceso, está destituida, bueno, suspendida, no está destituida, está suspendida, pero ya va a arrancar un proceso en el Congreso de la Ciudad de México en donde la van a destituir de manera ya oficial, o sea, van a desaforarla y después, al desaforarla, la destituyen. Eso también ya lo ha mencionado, una vez que se ha notificado el Congreso de la Ciudad de México, de mayoría de Morena, por cierto, arrancarían esta destitución. No sé si tengan los suficientes, aunque tengan mayoría, no sé si sean las 2/3 partes, no lo tengo muy claro. Pero por lo pronto, lo interesante es que el día de ayer la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, emitió la alerta migratoria para Sandra Cuevas, temiendo que se vaya a apelar, recordando que una de las medidas cautelares que le impuso el juez a Sandra Cuevas es que no podía salir del país. O sea, no va a aplicar la de Ricardo Anaya, ¿no? Porque lo que pasó, se peló Ricardo Anaya. Entonces ya la Instituto Nacional de Migración ha lanzado a todos los puntos de entrada y salida de México, puertos, aeropuertos, carreteras, la alerta migratoria para que no se pele Sandra Cuevas del país. Va a tener que ir en pollero. Pues sí, pobrecita, a ella que le encanta vestir súper bien, imagínate, ¿no? Ahí en el desierto, con ¿no? los sudorosos salvadoreños que cruzan. Pero bueno, la verdad es que es interesante, ¿no? Hoy habló Claudia Sheinbaum, ¿no? Sobre el caso, recordando que, bueno, le están aplicando a Sheinbaum. Es que es persecución política. Y Sheinbaum respondió lo siguiente, vamos a escucharla. Aquí hay dos víctimas, que son dos policías, que ellos llevan, uno de ellos más de 40 años de servicio. Ellos denuncian que la alcaldesa los golpeó, que el equipo de la propia alcaldía también recibieron humillaciones y golpes. Salen de ese lugar y deciden ir a presentar una denuncia penal. A partir de ahí la Fiscalía pues abre una carpeta de investigación, como se hace para cualquier otro ciudadano, y establece que hay un delito, entre otros, que es abuso de autoridad. Esto es presentado ante un juez, ante el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder completamente distinto al Ejecutivo, distinto a la Fiscalía, que también es autónoma, y ahí es donde la jueza decide dar medidas cautelares. Esto es muy importante. Las medidas cautelares, entre otras, es la separación temporal, porque esto es muy importante, porque se ha hablado de destitución. Son medidas cautelares que estableció la jueza, el Poder Judicial, de manera autónoma. Y a partir de ahí es la situación en la que nos encontramos. Entonces, esa es, por eso yo he dicho, esto está en manos de la justicia. La jefa de gobierno no hizo ninguna acusación. Hay dos víctimas que hacen esta acusación. Hoy está en manos de la justicia. Son poderes distintos. El poder ejecutivo, el que representamos, el poder de la Fiscalía, que hoy tiene autonomía, ya no es Procuraduría, y el Poder Judicial, que determina estas medidas cautelares, que es la separación temporal. Y el proceso sigue. La alcaldesa tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, pues a su propia defensa. Y aquí yo creo que es importante porque, con un respetuoso llamado a los diputados y diputadas del Congreso, porque leí el día de hoy en los medios que han planteado un tema de juicio político. Ahí está Claudia Sheinbaum, ¿no? No quiere enfrentamiento con Sandra Cuevas, porque sabe que, bueno, evidentemente a ella le cae, pero la verdad es que sí es un golpazo, ¿no? Fuerte, y por lo pronto está fuera 60 días. Y repito, si está 60 días fuera, pues por ley se tiene que ya hacer una elección elección extraordinaria en esta alcaldía. Sí, va avanzando el proceso en el caso de Sandra Cuevas, y en esto pues sí tiene razón Claudia Sheinbaum, no se le puede señalar en primer lugar porque la Fiscalía pues es independiente y de ahí pues el Poder Judicial es todavía más independiente, ¿no?
Aquí más bien es que se tiene que someter al proceso legal, algo que a lo que no están acostumbrados cuando tienen el poder, sienten que son intocables, sienten que no les pueden hacer nada. Así se sintió Sandra Cuevas cuando llegó ahí a la Cuauhtémoc, que podía hacer y deshacer durante los próximos 3 años. Y por eso, pues también estos tratos hacia los policías que finalmente la denunciaron. Y si se ha avanzado en esto, pues entiendo yo, es que también las pruebas que ya se han presentado en contra de Sandra Cuevas, pues son importantes. Vamos a ver cómo se defiende ella de toda esta situación. Y no tengo claro, porque la verdad es que no he revisado más a detalle, cuál sería la pena a la que pudiera ser quedada. No sé si tú lo has visto, Nacho. ¿Qué es lo que pudiera recibir Sandra Cuevas al final, la sentencia? Habría que ver esto también, Sí. a lo que se haría acreedora Sandra Cuevas si es que se le encuentra culpable, porque también es importante saber, el proceso está avanzando y si ella no se defiende bien como debe ser, más que en los medios, que es lo que está haciendo, pues la van a acabar sentenciando, la van a encontrar culpable y la van a acabar sentenciando. Entonces, sí también hay que ver todo esto. Pero bueno, aquí insisto, el mensaje es que no hay impunidad, no debe existir. Y el caso de Sandra Cuevas debe servir para los alcaldes y espero de todo el país. Y también incluso para las gobernaturas, los gobernadores también deben entender que no son todos poderosos. Ahí tuvimos un mal ejemplo en el caso de García Cabeza de Vaca. No debió haber sucedido así, se le debió haber puesto ante la justicia, esa es la verdad, ese es un reflejo de la impunidad, y espero que eso también cambie, espero que se haga alguna reforma para que todos estén o sea, todos puedan ser sometidos pues a la justicia, sin el famoso fuero, que es el que los termina escudando. Bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like. Y fíjate que el día de ayer, Mauricio, entrevistaron al canciller ruso Sergei Lavrov, ¿no? Es el segundo hombre más poderoso de Rusia. Y en una entrevista muy larga, de todos modos habló sobre México. Sobre cómo nuestro país está en un grupo de otros países que no vamos a permitir, por ejemplo, que Estados Unidos sea el sheriff, que no somos lacayos. Es interesante que lo digan los rusos, y somos poquitos países. Pero además también habla de chantajes en la ONU a posiblemente mexicanos para que aprobaran finalmente las resoluciones en contra. Está interesante, vamos a verlo. There are players who would never accept. ¿Por qué no lo pones bien para que el subtítulo aparezca ahí? No, solo un poquito. ¿No? Ahorita en lo que es que si no se ve el subtítulo, ahí está. Ahora sí vamos a ver. There are players who would never accept the global village under the American sheriff, and China, India, Brazil, Argentina, Mexico. I am sure these countries do not want to be just in a position when Uncle Sam orders them something and they say yes, sir. And of course, Russia is not in the category of countries who would be ready to do so. If you take the number of countries who introduced sanctions against Russia, majority of those who voted against us did so under huge pressure and the blackmail, including, I know this for sure, including the threats to individual delegates regarding the assets in the United States, bank accounts, children studying in universities, and so on and so forth. It's absolutely unprecedented blackmail and pressure without any scruples. So majority of those countries who voted with the West, they did not and they would not introduce sanctions against Russia. They believe that it's, not very big price to pay for their own practical cooperation with Russia, just to vote on something which is needed for the West for entirely propagandistic purposes. So we will be, as always, open to cooperation with. Primero, Mauricio, esto de que México, junto con Brasil, Argentina, China y la India, 4 países más,
no estamos en la óptica de aceptar que Estados Unidos sea el sheriff del mundo, ¿no? Nos deja, es interesante, ¿no? En este lugar de países verdaderamente independientes. No a favor de Rusia tampoco, que quede claro, ni a China, sino que pero no como lacayos y siervos de los gringos, como por ejemplo de los europeos. Es increíble esto. O los canadienses, o algunos países latinoamericanos, como Colombia, por ejemplo, ¿no? México, entre estos países, Argentina, que tiene un presidente ahorita de izquierda, Brasil, entre todo, no estaría ahí. Sí, es la alianza esta BRIC, ¿no? Que se conoce a nivel internacional, Brasil, Rusia, India, China. Y ahora vamos a ver México. Y por ahí hay una S, se me fue el nombre. Sí, será BRIC, ¿no? No, BRIC, no, así son los es BRIC, cuatro. ¿no? Nada sí. más. Que ha venido avanzando. Pero ahora ya hay que integrar desde a México. hace tiempo y México no es tanto de la alianza. Yo no lo veo así. Más bien México se mantiene en una neutralidad muy significativa a nivel internacional, porque ellos, México, bueno, nosotros, el gobierno, el presidente Obrador ha decidido no inclinarse para uno u otro lado, no seguir esta estrategia de Estados Unidos, que sí, es que la verdad es que a mí me sorprende la manera en la que han controlado todo este tema, pero sobre todo cómo ellos se echaron al agujero y echaron al agujero la economía de sus países, porque todas estas sanciones económicas finalmente le pegan, y ellos lo sabían porque pues tienen ahí todos equipos también financieros y demás. Les dijeron, si tú vas y haces esto con Rusia, nos va a pegar aquí en el país, le va a pegar a la gente. Y aún así, ya sabiendas de esto, se fueron de frente, siguieron con las sanciones económicas. Que no es suficiente. Entonces vamos por más sanciones económicas. Y así, con estas decisiones, activamente dañando a sus propios ciudadanos. Y tomando en cuenta que ninguno de ellos prácticamente es bien aceptado por sus ciudadanos, por la gente que gobiernan. Tienen muy malas calificaciones, están muy mal evaluados. Y aún así deciden hacer esto. Y ahora entiende uno por qué están tan mal evaluados. Entonces, esa es la parte que a mí me molesta, digamos, de toda esta actitud de los líderes, particularmente de la OTAN. Entonces México se ha diferenciado de ellos, porque pues obviamente seguir este camino, si el presidente hubiera seguido este camino, por ejemplo, si hubiera estado Anaya o Meade, hubiéramos ido en esa misma dirección, estaríamos pagando los costos económicos. También estaríamos nosotros con una inflación todavía más alta, con combustibles todavía a un mayor precio, con una escasez mucho mayor de productos, porque ya no le podríamos comprar nada a Rusia, y entonces pues también nos estarían llevando entre las patas a nosotros. Entonces México se distingue de esto, porque México ya no está velando, la verdad hay que decirlo, ni por Rusia ni por Estados Unidos. México está cuidando los intereses de México, ¿no? Y si para cuidar los intereses de México tenemos también que distanciarnos de las dos hegemonías que están ahorita, o estos dos grandes bloques que están enfrentados, pues nos vamos a mantener por nuestro lado. Entonces, eso pues sí genera reacciones, ¿no? No le gusta a Estados Unidos, no le gusta a sus aliados, nos presionan como pueden también hacer. Sí, no le gustan a los europeos. No les gustan a los europeos, ¿no? ¿sí? Ni los españoles. Entonces, en particular. sí, no les gusta. Y sobre todo porque como somos vecinos de Estados Unidos, esperaban una sumisión inmediata, algo que no llegó. Entonces, en el escenario internacional, México se ha distinguido. No es común, porque aquí como que los países agarran su bando, y México dijo, no, yo no voy con ninguno, yo voy con México y nada más. Fíjate que es interesante que todo el mundo lo quiere Sergei Lavrov, ¿no? O sea, aquí Latinoamérica, ¿no? Brasil, Argentina y México. Acuérdate que también hace unos días le mandó Alberto Fernández una carta a López Obrador donde le proponía crear un eje, ¿te acuerdas? Sí. Brasil, México y Argentina, el MBA, así le ponemos. Obrador dijo, mejor que sea más amplio, ¿no? A todo el continente americano, bueno, latinoamericano. Pero ahí va, ¿eh? Y debo recordar que antes de la invasión de Ucrania, pocos se acuerdan, Alberto Fernández, el presidente argentino, estuvo allá en Rusia con Putin. Antes de arrancar los Juegos Olímpicos en China, ¿se acuerdas? Estuvo allá. Sí. Entonces, seguramente ya sabéis lo que venía. Pero bueno, así están. Y mira, y lo peor de todo es que Estados Unidos
se quería poner ahorita con Sansón a las patadas con China, quería agarrar pleito con China. Ayer Anthony Blinken dice, los vamos a amenazar a los chinos por apoyar a Rusia. Ahora, ¿te imaginas que si de por sí lo que está pasando en la economía por el pleito con Rusia, ahora te vas a pelear con China? ¿A dónde nos quieren llevar Estados Unidos? Digo, la llamada se dio hoy, hablaron Biden y ya hablaron ya Xi Jinping, y no se reporta una amenaza como tal. No sé si a la mera hora nada más para como que para calentar el ambiente. No son amenazas, no puede amenazar. Pero, pues es que, te digo, ve la situación en la que está Biden también, cómo está sufriendo por la inflación, y ahora meterte en un pleito con China va a complicar todo exponencialmente. Ya Trump la sufrió también. A Trump le costó trabajo todo este enfrentamiento con China. Sí, y la otra parte, Mauricio, que dijo Lavrov también es interesante. Esto de que países que no habían puesto sanciones a Rusia, como México, votaron en contra de Rusia en la ONU, como México, y la razón fue porque hubo un chantajes de Estados Unidos a los delegados de la ONU. Ojo con el dato. Se harán que si votaban o se abstenían, porque bueno, México tal vez no hubiera votado en contra de Rusia, pues se hubiera abstenido. Entonces, y los amenazaban con que les iban a bloquear sus cuentas bancarias, sus bienes en Estados Unidos, se iban a meter con los hijos que estudian en universidades estadounidenses, bla, 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 ¿no? Y algo que dicen los rusos, un chantaje sin precedentes, por algo que fue meramente propagandístico, ¿no? Ok, entonces los rusos de una manera entendieron esto. Y aquí la pregunta es, Mauricio, de lo que dijo es si no es el caso mexicano, porque el caso mexicano sí es claro, ¿no? Que allá... No, pues sí, rechazamos aquí a Rusia, ok, perfecto. Pero aquí López Obrador se mantiene completamente neutral, ¿no? No, sí, condena la invasión, pero seguimos en el comercio con Rusia, no hay sanciones, pueden llegar los oligarcas rusos con sus yates así multimillonarios. Ahí están en Los Cabos, un yate, se llama Dacha, de no sé cuántos millones de euros. Es aparte un yate rompehielos, no solo es un yate cualquiera, es un rompehielos. O sea, está impresionante y llegan familias rusas así sin problema. Como no sucede, por ejemplo, en Europa ahorita. Sí, pues esto es lo que te digo. México está cuidando los intereses de México y no dudo, y es normal también que se den estas presiones más acá en nuestro país, más por la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, porque somos también parte de la región económica de América del Norte y el gran etcétera, que ya sabemos muy bien de la relación entre México y los Estados Unidos. Entonces, yo creo que a pesar de esto, pues México se ha mantenido firme también por la fuerza que tiene el presidente Obrador. El presidente, a diferencia de Joe Biden, no anda sufriendo con este tema de las encuestas. El presidente sigue manteniendo una gran aceptación popular entre los ciudadanos porque las políticas de la 4T se han reflejado en beneficio de los ciudadanos. ¿Qué es lo que está justamente enfrentando Biden? Que ahora están empezando a cuestionar que todas estas acciones que se han dado en contra de Rusia pues están afectando a los ciudadanos estadounidenses. Incluso ya esto ya lo tomó como bandera a los republicanos, que no han soltado a Biden. Ya incluso cuando Biden empieza la campaña a decir, es que la inflación es culpa de Putin, le dicen los republicanos, no, es tu culpa. Es tu culpa porque tú decidiste no incrementar la producción petrolera, porque no abriste el Keystone, este oleoducto también de Canadá, y empiezan a tirarle y a tirarle y a tirarle. Y ya entre ellos mismos se están comiendo, claro, aunque sí representan los mismos intereses, pero este es el problema con Biden. O sea, se echó al agujero, te decía yo, él solito, porque él solito impulsa estas sanciones económicas y cuando le viene el problema, la verdad es que no estaba preparado Estados Unidos para esta situación. Europa menos, que es la situación que también están enfrentando ya. Hay una huelga de transportistas en España que está generando escasez de alimentos. ¿Por qué? Por los gasolinazos. Dicen los transportistas, es que ya o pago la gasolina o ¿qué hago? O sea, ya no me queda ninguna ganancia y por eso dejaron de trabajar. No, es un verdadero problema en el que solitos se metieron. Y Rusia, pues sigue con lo suyo, ¿eh? Ellos no se han echado para atrás. Hoy incluso, Mauricio, no sé si viste, es una gran celebración. Sí, sí, la vi. Putin tuvo un super mega meeting. A ese no me la buscas. Un meeting en el estadio donde se llevó la final de la Copa del Mundo. No sé cómo se llama ese estadio.
Bueno, lo llenó cientos de miles de personas ovacionando a Putin y él, bueno, finalmente siendo la estrella, pues hablando precisamente de la operación militar, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa, la fotito de Putin. Que bueno, obviamente, que son acarreos y todo, pues como sea, pero llegaron ahí, ¿no? No está en el mismo situación, porque si estuviera ahí Biden, no, lo abucharían como nunca, ¿estás de acuerdo?